Hola, buenas tardes, soy Marilixa Peña y hoy continuamos con una pequeña porción de la palabra acompañada con oración por las necesidades del pueblo de Dios. La palabra que vamos a estudiar o que vamos a estar leyendo va a estar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Nuevamente, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Esa es la palabra que vamos a estar viendo, acompañada con oración por las necesidades. Si usted es una persona nueva en el camino del Señor, que apenas está comenzando a caminar el camino y no entiende Biblia y usted quiere conocer más de la palabra del Señor o conocer algo o quiere comenzar a tener una relación con el Señor, pues quédese en este programa porque le va a servir mucho para comenzar a entender que al Señor lo tenemos que buscar a través de su palabra, a través de la oración, si puede ayunar, pues a través del ayuno también. La cuestión es que de una o de otra manera busquemos al Señor, porque es un mandato divino del Señor para nosotros que somos su pueblo. Así que esta palabra va acompañada con oración por necesidades, porque el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios en conjunto, más tarde o más temprano enfrentamos problemas de toda clase, ¿ok? Pero hay muchas veces que el pueblo de Dios enfrenta problemas y como no sabe Biblia o sabe muy poquito, no entiende suficiente la palabra de Dios como para darse cuenta por qué razón le están viniendo estos problemas que está enfrentando, entonces la persona empieza a agobiarse de una manera donde siente que ya no hay salida a los problemas. Pero la palabra del Señor tiene en realidad las respuestas y también tiene las soluciones a los problemas. Lo que pasa es que cuando uno es nuevo en el camino, que apenas está comenzando a caminar en el camino del Señor, o tal vez ya la persona tiene años en el camino, pero es una persona que por una razón u otra no estudia la Biblia, entonces pues la persona no sabe por qué le vienen todos estos problemas y situaciones, no sabe cómo enfrentar aquello, porque dice pues yo creo en Dios, pero yo no veo que Dios me esté ayudando en todos estos problemas. Y claro, cuando uno no entiende Biblia o entiende muy poquito, cuando te vienen todos esos problemas sin entendimiento bíblico, es como siente uno como que realmente a Dios uno no le importa, como que si las demás personas que les va bien en la vida, Dios sí se preocupa por ellos, pero por nosotros que estamos enfrentando un montón de dificultades y situaciones, nosotros no, el Señor no le importa. Llegamos nosotros a pensar eso, pero la verdad es que no es así. La verdad es que el Señor le preocupa a todo su pueblo. Lo que pasa es que el Señor tiene reglas en la Biblia de cómo el pueblo tiene que comportarse. Y esas reglas, la primera cosa que esas reglas incluye es buscar al Señor a través de la palabra o a través de la Biblia. O sea, buscarlo en el sentido de crear una relación espiritual con el Señor. Y muchas veces cuando uno es nuevo en el camino, pues aunque alguien le ayude, a estudiar la Biblia, uno no entiende nada de la Biblia. Pasan años sin entender, a veces son 3 años, a veces 5, a veces 7 y uno no entiende. En esos casos, lo mejor es combinar el estudio bíblico o las prédicas de la palabra, combinarlos con oración. Porque aunque nosotros no entendamos la palabra que se nos está predicando, que se nos está enseñando, pero como estamos orando, entonces en la oración el Señor se mueve a favor de nosotros. O sea, nos ayuda a que nosotros resolvamos los problemas que no podemos resolver nosotros solos o nosotros mismos. Entonces,
Esa es la razón por la que yo abrí este espacio en este canal, específicamente solo para una pequeña porción de la palabra, sencillita y con oración por necesidades. Lo hice para poder de alguna manera ayudar a caminar este camino con el Señor, ayudar a estas personas que no entienden nada de Biblia o entienden muy poquito. Para eso es este programa. Así que usted vaya pensando, vaya meditando cuál es su problema que usted tiene. ¿Tiene problemas de falta de trabajo? ¿Tiene problemas de una mala salud que lo está agobiando? ¿O tiene algún ser querido que se está muriendo de alguna enfermedad incurable que no lo pueden mejorar ni los médicos ni nadie? ¿Tiene falta de un hogar usted? ¿Tiene falta de una familia? ¿Tiene falta de un buen matrimonio? Su matrimonio es un fracaso, su matrimonio es un desastre, todo lo que su matrimonio le ha traído son problemas en vez de mejorar su vida. ¿Es ese su caso? Cualquiera que sea su caso, cualquier situación que sea, porque en esta vida hay un montón de situaciones que los seres humanos enfrentamos. Entonces, cualquiera que sea el caso que usted esté viviendo, déjeme decirle que la palabra de Dios es suficiente para ayudarnos en los problemas. El problema no es Dios, el problema no es la palabra del Señor, el problema somos nosotros. Porque cuando nosotros no entendemos Biblia o no conocemos o conocemos muy poquito, entonces nos llenamos nuestra mente de creencias o imaginaciones. Creemos que Dios funciona así, así en la palabra. Creemos que Dios va a hacer esto y esto por nosotros. Pero la mayoría del tiempo esas son creencias nada más. No es que realmente la Biblia así lo dice o así lo explica. Entonces, como no entendemos, pues entonces eso nos lleva a estar esperando que el Señor a veces nos resuelva un problema y tal vez la solución del problema que nosotros estamos esperando, tal vez es un asunto que nosotros mismos lo tenemos que resolver. Porque las pruebas, luchas y dificultades cuando nos llegan, el Señor nos ayuda en todo, pero cuando estoy diciendo que hay situaciones que nosotros tenemos que resolver, es porque no todas las cosas que nosotros enfrentamos o pasamos mal en esta vida, no todas las cosas las pasamos mal porque necesariamente el diablo nos las haya traído o el Señor nos esté mandando una prueba. No necesariamente. Muchas veces los problemas que pasamos los pasamos porque nosotros necesitamos madurar la palabra del Señor en nosotros. Madurar quiere decir crecer en entendimiento de la palabra. Y claro, si somos personas que no invertimos tiempo para estudiar la Biblia, pues es lógico que no vamos a crecer, es lógico que no vamos a madurar la palabra. Muchas veces se pasan años en la vida de un cristiano que cree en la existencia de Cristo, cree que la Biblia es la palabra del Señor, pero muchas veces pasan 10, 15, 20, 30 años en la vida de una persona y esa persona nunca asiste a un estudio bíblico formal, nunca se compró una Biblia, nunca se esforzó por estudiar la palabra. Entonces, cuando esas cosas pasan así, pues más tarde o más temprano nos van a venir esas grandes pruebas, luchas y dificultades y hasta llegamos a pensar que ya oraron por nosotros muchas personas y el Señor no contesta, el Señor no nos ayuda, al Señor no le interesa lo que me está pasando. Pero yo le digo, al Señor sí le interesa. Lo que pasa que es que el Señor de alguna manera tiene que llamar nuestra atención. O sea, de alguna manera nos trae situaciones donde Él espera que nosotros abramos los ojos y digamos, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué me está pasando esta situación? ¿Será que el Señor quiere que yo haga esto o que yo haga aquello? Y eso es lo que el Señor espera, que nosotros reaccionemos y nos empecemos a hacer esas preguntas. Perdón. Y una de las cosas primarias que tenemos que hacer cuando nos vienen los problemas y dificultades es acudir a la palabra de Dios y acudir a la oración. Buscar personas que les gusta orar por enfermos o por necesidades y empezar a juntarnos con ellos para que nos ayuden a orar por las necesidades.
Si da el caso que en el barrio, el pueblo, aldea o montaña o lugar donde vivimos, no hay personas que les gusta orar. No encontramos a nadie que nos ayude en la oración, entonces tenemos que enfrentar la vida solos. Y si hay algún programa de radio o de televisión o de cualquier plataforma donde usted pueda tener acceso a seguir esos programas donde se predique palabra o se enseñe palabra, se ore por las necesidades, si tiene acceso a eso, entonces busque esos programas para que usted pueda orar con esas personas, estudiar la palabra con esas personas y de esa manera empezar a crear una relación con el Señor, ¿ok? Empezar a obedecer lo que la Biblia dice, porque ¿cómo va a obedecer uno los mandamientos de nuestro Dios que están en la Biblia si uno nunca ha estudiado la Biblia y no sabe lo que la Biblia dice? Entonces, ¿cómo vamos a obedecer algo que no sabemos? Claro que no. Entonces, por esa razón es que el Señor manda que estudiemos su palabra. La razón de estudiarla es para poder entender lo que la Biblia dice. Y ya que nosotros vamos entendiendo poco a poco, vamos obedeciendo la palabra. Y ya que vamos obedeciendo, pues nuestra vida está supuesta a ir mejorando y mejorando esa relación con el Señor. Eso no quiere decir que los problemas no van a venir, no van a llegar. Los problemas siempre van a venir y van a llegar. El asunto aquí es que cuando ya tenemos una buena relación con el Señor, pues los problemas casi siempre tardan menos tiempo porque el Señor de una o de otra manera nos va a ayudar o nos va a asistir en la situación que estamos pasando y el problema tal vez era terrible, era grandísimo, la enfermedad era incurable, pero el Señor volvió aquella enfermedad curable, el Señor, aquel problema que mirábamos imposible de resolver, el Señor encontró una manera de cómo resolverlo o cómo ayudarnos a que eso se resuelva. Entonces, ese es el objetivo de estudiar la Biblia. Así que, entonces, vamos a leer la palabra que está en Gálatas capítulo 5, versículo 1, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra: estad pues, dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí la palabra dice, estad firmes en la libertad con que Cristo, dice, os hizo libres. El texto se está refiriendo a una persona, perdón, a una persona que ya el Señor de una o de otra manera lo había libertado del pecado mortal. El texto se está refiriendo a una persona que ya el Señor lo había libertado de vicios, lo había libertado de malas costumbres de vivir. Pero, dice, luego dice el texto, no estéis, dice, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sujetos al yugo de esclavitud. ¿De cuál esclavitud está hablando? Esclavitud física, donde viene un rey o un sistema gubernamental y nos esclaviza. ¿O está hablando de esclavitud espiritual? Bueno, es espiritual porque la Biblia es espiritual. Entonces lo que el texto está diciendo es que muchas veces nosotros vamos en la vida con un montón de vicios o problemas o situaciones y le clamamos al Señor. El Señor nos ayuda, el Señor nos escucha nuestra petición, nos ayuda y nos liberta de esos problemas. Pero con el pasar del tiempo, nosotros empezamos a tener una vida muy ocupada, trabajando mucho, tratando de hacer más dinero porque queremos mejorar la casa o comprarnos una casa o un carro o abrir un negocio y nos llenamos tanto de trabajo que entonces empezamos a descuidar el estudio bíblico, empezamos a descuidar la oración, a descuidar el ayuno, a descuidar este estilo de vida para buscar el rostro del Señor. Y cuando eso pasa, entonces lo que pasa es que nosotros poco a poco vamos volviendo otra vez a vivir bajo el yugo de la esclavitud, pero no de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual. La esclavitud espiritual incluye un montón de cosas,
Pero las cosas más comunes que se dan en la esclavitud espiritual es trabajar demasiado, tener un montón de 2, 3 trabajos para hacer dinero y mejorar tu vida económica, pero no dedicas tiempo ni tienes tiempo para mejorar tu vida espiritual. También la esclavitud espiritual incluye vicios como la drogadicción, el alcoholismo, prostitución, diferentes situaciones, ¿ok? Entonces, tal vez el Señor ya nos había libertado de algún tipo de vicios y situaciones y nosotros descuidamos la relación con el Señor y entonces el vicio volvió a tomar fuerza en la vida de nosotros y a tomar fuerza y fuerza y fuerza hasta que nos volvimos otra vez esclavos espiritualmente de ese vicio o de esos vicios o esclavos de esas situaciones o de esos problemas, ¿ok? O esclavos incluso de personas, porque quiero que sepan que la esclavitud física también existe. Existe, por ejemplo, dentro de un mal matrimonio, un matrimonio mal llevado, donde tu esposo o tu esposa son personas que te controlan tu vida completamente y no tienes libertad ni para ir a estudiar la Biblia, ni para oración, ni para buscar a Dios. Y la única libertad que se te permite en ese matrimonio o lo único que se te permite es trabajar 2 o 3 trabajos para producir más dinero. Entonces, en esos casos, la esposa, el esposo o la pareja en general vino a ser el esclavizador, donde te obliga de una o de otra manera a que todito el tiempo estés ocupado, que no te queda casi tiempo ni dormir y descansar, entonces te vuelves un esclavo espiritual. Muchas veces no es la pareja la que nos obliga, sino que nosotros mismos nos esclavizamos en esos estilos de vida. Entonces el Señor manda en su palabra, en este texto dice, estad firmes en la libertad, dice, con la que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que si usted está esclavizado en 2 y 3 trabajos para hacer más dinero, salga de esa esclavitud, porque el Señor nos manda a trabajar, a esforzarnos, pero no a convertirnos en esclavos. Porque el día que el Señor nos llama y nos recoge, nada nos llevamos materialmente con nosotros, absolutamente nada. Con nada venimos a este mundo y con nada nos vamos. Entonces, aquí lo importante es trabajar para tener lo necesario para comer y vivir y un techito sobre nuestra cabeza y buscar una buena relación con el Señor, porque la vida del ser humano se va rápido. Los años caminan bien rápido y cuando acuerdas, hoy tienes 20 y ya mañana tienes 40 y luego tienes 80 y ya vas de regreso con el Señor y no te preocupaste por crear una relación con el Señor. Entonces, para eso es este asunto. Es necesario que nosotros reconozcamos que el Señor no nos ha mandado a esta vida a ser esclavos ni de personas, ni de vicios, ni de situaciones. El Señor nos ha mandado a trabajar, sí, honestamente, rectamente, pero sobre todas las cosas trabajar con un propósito, y ese propósito es tener una buena relación con el Señor, trabajar en la obra del Señor, porque vamos de regreso pronto con el Señor, ¿ok? Entonces, esto es lo que es la palabra. Vamos a orar. Cualquiera que sea su situación, usted póngasela al Señor en este momento. Hable con el Señor y dígale: Padre, esta es mi situación y estoy tratando de entender, tratando de mejorar mi vida, tratando de hacer las cosas diferentes. Por favor, ayúdame para yo poder salir de esto y poder mejorar mi relación contigo, buscar el estudio bíblico, buscar la oración y crecer espiritualmente. Así que vamos a orar, ¿ok? Mis oraciones son cortas y sencillas, así que vamos. Bendito Dios Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por una oportunidad más de vida, Señor. Gracias te damos por el trabajo, la comida, el techo, por la ropa, por las cosas necesarias y el trabajo que tú nos provees, Señor, para salir